Buenas tardes a todos. Me uno a las personas que han hecho posible que hoy se lleven a cabo estas interesantísimas jornadas, interesantísimas y necesarias. Y bueno, hoy se han tocado temas muy importantes en esta mesa. Yo antes de empezar a hablar quería, visto que una de las alumnas decía que había que oír todas las perspectivas. Y yo efectivamente creo que hay que oír todas las perspectivas, y yo hoy vengo aquí como víctima del terrorismo y como representante de más de 4.800 víctimas asociadas a la AVT, asociación que yo presido. Y como decía, hoy se han tocado temas muy importantes, pero me gustaría comenzar analizando el título de estas jornadas: la derrota de ETA. Desgraciadamente, creo que en la actualidad es cuando menos podemos hablar de la derrota de ETA. Obviamente, sí existe una derrota policial, gracias a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero el proyecto político está más vivo que nunca. Este blanqueamiento de Sánchez y del PSOE, reconociendo a Bildu como no solo como un agente político válido, sino como socios para gobernar, nos hace pensar que hay una probabilidad muy alta de ver como próximo lehendakari a Otegi. Además, se ha cedido ante reivindicaciones históricas de ETA, como la derogación de la política de dispersión o el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco. Nos tememos que ahora exigirán la derogación de algunas leyes que son clave, como el Código Penal de 2003, que implicaba el cumplimiento íntegro de las condenas, o la que imposibilita que los presos etarras se descuenten las condenas cumplidas en Francia. Y esto permitiría ir vaciando las cárceles paulatinamente. Sin duda, este escenario muestra que la banda terrorista está consiguiendo, sin matar, lo que no consiguió matando. Lo que hace más que necesaria la existencia y la lucha de la AVT. Porque, aunque la situación sea cruda o muy cruda, nos tendrán enfrente. Jamás nos hemos arrugado ni hemos dado un paso atrás. Y muestra de ello es el historial de la AVT como dique de contención frente a algunas decisiones políticas que a nuestro parecer han resultado lesivas para las víctimas del terrorismo. Es públicamente conocida la postura de la AVT contraria a cualquier tipo de negociación con terroristas, con independencia del color del gobierno que la llevara a cabo. Y en este punto me van a permitir que haga una alusión a la realidad, porque en este momento no es que España esté negociando con terroristas, sino que se está gobernando con terroristas. Recientemente hemos podido ver en la prensa cómo Otegi sabe mucho más de lo que dice y que dispone de información de primera mano para resolver atentados que hay todavía pendientes de esclarecer. O sea que ya no es que solo que siga sin condenar lo que hizo ETA, sino que, por lo que parece, él mismo ha participado en numerosos atentados que a día de hoy siguen sin esclarecerse. O sea que Sánchez no solo negocia y gobernará con una formación política que lleva condenados por terrorismo en sus listas, sino que es una formación liderada por un antiguo miembro de la organización terrorista, que no ha respondido por sus crímenes y que, aunque ya es difícil de que pueda tener responsabilidades penales vivas porque habrían prescrito, sí podría aportar información para contribuir al derecho a la verdad de las víctimas. Y la cosa no queda ahí. Hemos visto el pasado viernes 13 de octubre cómo Sánchez le regaló a Bildu la foto que no quise darle en 2019. ¿Pueden imaginar que esto sucediese en algún país de Europa?
¿Se pueden imaginar a Macron dándose la mano con una persona condenada por enaltecimiento de yihadismo y es director de un periódico de ideología radical? Porque eso es Mertxe Aizpurua. La ahora portavoz de Bildu fue periodista de Egin, como ya se ha dicho aquí, un diario considerado como el medio de comunicación oficial de ETA. Y posteriormente fue directora de la revista Punto y Hora de Euskal Herria, una revista también de corte abertzale, donde cometió el delito de apología del terrorismo por el que fue condenada en 1984 por la Audiencia Nacional. Tras ser clausurado Egin, fue una de las encargadas de no dejar a ETA sin voz, fundando Gara, el periódico que dirigió entre 1999 y 2004. En esos años tuvo que volver a declarar ante la Audiencia Nacional tras la publicación de una entrevista con los líderes de ETA. Aizpurua también ha ejercido como biógrafa de terroristas de ETA muertos. De hecho, su última obra se publicó en 2018 y era un libro dedicado a Argala, uno de los primeros líderes de ETA que participó en el asesinato de Carrero Blanco. Esa es Mertxe Aizpurua. También se ha hablado hoy aquí de la batalla del relato y de dar visibilidad a las víctimas. Nosotros pensamos que el relato tiene que ser contado en primera persona por las víctimas del terrorismo. Para ganar la batalla del relato, que es una prioridad que tenemos en la OET, tenemos un arma, nada más, que es la verdad. Y la verdad está en las víctimas. Por eso tenemos tenemos un proyecto de testimonios que están en el canal de YouTube, que podéis visitar cuando queráis, que son testimonios en primera persona de víctimas del terrorismo. Con estos testimonios hemos querido acercar a la sociedad los relatos y vivencias de las propias víctimas del terrorismo. También han salido historias de coraje, valentía y superación de estas víctimas. Consideramos que es necesario generar un impacto social y para ello la sociedad necesita saber qué hay detrás de cada persona o familia. Es muy normal hablar de las víctimas del terrorismo como si fuéramos números o como si fuéramos un ente. Hay que humanizar a las víctimas del terrorismo. Hay que pensar que detrás de cada víctima del terrorismo hay una persona, hay una familia, hay una vida rota. Desgraciadamente, como decía, nos queda solo ganar la batalla del relato y solo contamos con la verdad. Decía que para ganar la batalla del relato con la verdad solo nos queda el testimonio de las víctimas del terrorismo. Y aquí, en este respecto, no puedo dejar de mencionar una nueva humillación a las víctimas del terrorismo que se ha llevado a cabo recientemente. Esta vez en forma de documental, en el que se entrevista, cual si fuera una estrella, a uno de los históricos asesinos de ETA, Josu Ternera. Lo que este prófugo de la justicia española, responsable máximo de la banda con causas pendientes en la Audiencia Nacional, tenga que decir, lo tiene que decir en los tribunales, delante de un juez en la Audiencia Nacional, no en un plato de televisión ni en un estudio de cine. Porque la simple emisión de esta entrevista es una muestra de debilidad del Estado de Derecho, que se muestra incapaz de conseguir que Ternera afronte sus responsabilidades en la sala de justicia. La verdad de las víctimas, como he dicho, no solo se encuentra en estos vídeos que, como repito, que se pueden ver en nuestro canal de YouTube, sino que también es necesario hacer actos de homenaje a las víctimas y no solo actos de homenaje, sino también es importante que se reconozca a las víctimas en los lugares donde fueron asesinados poniendo placas. Por ejemplo, esto ya se lleva
Se está llevando a cabo en Madrid, en San Sebastián se comenzó recientemente y esperemos que sigan por toda la geografía nacional, como así lo pedimos a la Federación Española de Municipios y Provincias en el año 2017. Y, por supuesto, seguiremos llevando el relato de las víctimas a colegios, institutos y universidades. Y los exportaremos al exterior, para que fuera también sepan cuál es la verdadera historia del terrorismo en España. Y seguiremos trabajando por la realización de unidades didácticas del terrorismo para que esta parte de la historia de España forme parte de los currículos escolares y no se pueda contar a los más jóvenes la historia de lo sucedido por boca de los verdugos o de los palmeros. Y es que esto que estamos haciendo desde la UVT, influir en todos estos temas, me gustaría reivindicar hoy aquí este trabajo. Porque igual que antes había un mantra del algo habrá hecho, ahora el mantra es ETA ya no existe. Entonces, cada vez que se habla sobre terrorismo, la gente te responde, no, qué pesado es esto. Otra vez, si ETA ya no existe, ETA ya no mata. Como si eso nos liberara a las víctimas del sufrimiento que tenemos y de la ayuda necesaria que tenemos todavía las víctimas del terrorismo. A todos esos que nos dicen ETA ya no existe, les diría que se pasen un día por la sede de la UVT para que vean el trabajo que se hace a diario con las víctimas del terrorismo. Porque la condición de víctima del terrorismo, por desgracia, no prescribe. Y seguimos necesitando atención psicológica, no solo en el momento del atentado, sino a medio, largo y muy largo plazo. Nos estamos encontrando con víctimas que tuvieron el atentado hace 20, 30 o 40 años que siguen a día de hoy necesitando asistencia psicológica. Y uno de los principales culpables de que se cronifique este dolor de las víctimas, desde luego, son los homenajes a los terroristas. En el año 2020, la Audiencia Nacional encargó a la UVT elaborar un informe sobre el impacto psicológico que producen en las víctimas del terrorismo estos actos de recibimiento y homenaje. Y les puedo decir que del informe realizado pudimos extraer unas conclusiones realmente demoledoras. No me extiendo en enumerar las conclusiones, pero desde luego son tremendas para las víctimas del terrorismo. Hace poco una madre me decía que habían hecho un homenaje al asesino de su hijo. Era una señora mayor y me decía, bueno, es que el que salga de la cárcel, el que asesinó a mi hijo y le hagan un homenaje, es como si lo hubieran vuelto a matar otra vez. Porque además había mucha gente aplaudiendo a ese terrorista y había familias con niños. Y me decía, a este se le recibe como un héroe y la única heroicidad que ha cometido ha sido la de asesinar a mi hijo. Es como si lo volvieran a matar otra vez y decir, no, está bien muerto. Y encima aplaude parte de la sociedad que está allí, incluidos, ya digo, familias con niños. ¿Qué mensaje les vamos a decir? ¿Qué mensaje les dejamos a los jóvenes? Si al final el que ha asesinado se le recibe como un héroe. Esto es tremendo. Quería enumerar la hoja de ruta de trabajo que realizamos a diario desde la UVT en favor de las víctimas del terrorismo y quería hacerlo con las 4 palabras que son nuestro lema, que además son los pilares de la asociación. La memoria. Seguiremos trabajando por mantener viva la memoria de nuestros familiares a través de, como digo, de proyectos de testimonios y actos de homenaje, promoviendo la concienciación social sobre el terrorismo y contando el verdadero relato de los jóvenes en los centros educativos. Verdad. Como digo, seguiremos trabajando por el derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo. Aquí las víctimas del terrorismo, yo siempre digo que los terroristas decidieron un día ser libremente, lo decidieron ser terroristas. Incluso recibieron preparación para ello. Las víctimas no hemos decidido nunca ser víctimas,
se lo aseguro, y nadie nos ha preparado para ser víctimas, con lo cual cada uno lo asumimos como podemos. He visto que también en algunas de las mesas se ha tocado muchas veces el tema del perdón. El tema del perdón es un tema personal de la víctima. Quien tiene que pedir perdón realmente son los terroristas, no las víctimas. Por eso, en nuestro departamento jurídico estamos, aparte de personados en muchos procedimientos, estamos personados para saber y ver realmente en los juicios si estos terroristas realmente están arrepentidos. Y la única manera de ver si realmente están arrepentidos es si colaboran con la justicia o no. Y ya les aseguro que ninguno colabora con la justicia. Por eso todos estos terroristas que hablan mucho cuando se les pone un foco delante o cuando se va a hacer una película sobre ellos, en sede judicial todos tienen amnesia, no recuerdan absolutamente nada. Eso es el arrepentimiento que tienen las víctimas, porque hay muchas víctimas, recordemos, que no hemos tenido derecho a la justicia, porque no sabemos quién asesinó a nuestros familiares. Pero desde la OBT nosotros exigimos tener el derecho a la verdad. El derecho a la verdad sí que lo tenemos. Por eso pedimos que se siga investigando en todos aquellos atentados que están sin resolver, independientemente de si está prescrito, amnistiado, nos da igual, queremos saber qué es lo que pasó, quién pasó. Hace poco, una víctima del terrorismo que asesinaron a su padre cuando era muy pequeña me decía: Maite, yo no puedo cerrar el duelo hasta no saber quién fue el que asesinó a mi padre. Por eso es importante el derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo. Y seguiremos, luego, peleando por este derecho a la verdad. Intentaremos poner cara a todos los responsables de todos y cada uno de los atentados cometidos en nuestro país. Y en los casos en los que no sea posible, trataremos de identificar las causas de esta imposibilidad. Continuaremos, por supuesto, vigilantes, denunciando cualquier iniciativa política, mediática, de cualquier tipo que intente manipular la historia del terrorismo en nuestro país y blanquear el pasado criminal de los terroristas. Y seguiremos alzando la voz frente a la normalización política de los que siguen sin condenar los atentados de ETA y que siguen justificando que en algún momento la violencia terrorista estuvo bien. Y seguiremos recopilando indicios e instando la ilegalización de Bildu ante la Fiscalía General del Estado. En cuanto a la dignidad, por supuesto, seguiremos trabajando y reivindicando la necesidad de terminar con los actos de enaltecimiento del terrorismo y de los terroristas. No consentiremos que se acepte como normal el que los terroristas sean recibidos como héroes en sus pueblos. No lo vamos a aceptar y seguiremos trabajando, intentando que se pongan multas o que se cambie la directiva europea para que se contemple el delito de humillación a las víctimas del terrorismo. En cuanto a la justicia, seguiremos con nuestro trabajo intenso ante los tribunales de justicia y exigiendo la detención de todos aquellos terroristas con causas judiciales pendientes. Continuaremos, como he dicho, con nuestro trabajo para la resolución de estos casos sin esclarecer y estaremos vigilantes para que los terroristas cumplan íntegramente sus condenas. Además, agotaremos todas las vías legales para evitar excarcelaciones anticipadas de los terroristas. No olvidemos que el mundo de ETA no los quiere cerca, los quiere en la calle. Y ese es su principal objetivo. Y no va a parar hasta que lo consiga. Y continuaremos con nuestra labor de asistencia y acompañamiento a las víctimas del terrorismo en los juicios de la Audiencia Nacional. Hace muchos años se creó un grupo de voluntarios de la OBT porque vimos que a la Audiencia Nacional llegaban las víctimas del terrorismo solas, sin compañía, sin nadie que les arropara, y allí se encontraban en la Audiencia Nacional con autobuses de gente que venía arropando al etarra que iban a juzgar.
que no solo increpaban a las víctimas que estaban allí, que como digo iban solas, sino que les pegaban, les ponían chicles en los asientos para que se les pegara en la ropa al sentarse, les escupían por los pasillos. Bueno, todas estas cosas las hemos tenido que ver. Y fueron las propias víctimas, ya digo, un grupo de voluntarios de la OBT, que decidieron que esto no podía pasar y que la víctima que viniera a la Audiencia Nacional tenía que ir arropada. Y han sido las víctimas las que han tenido que arropar a otras víctimas del terrorismo. También hicimos un manual de buenas maneras para la Audiencia Nacional, porque se hacían cosas tan tremendas como sentar a la víctima o a los familiares de las víctimas junto a los terroristas. Cosas de esas que ahora son impensables, esto se ha hecho. Entonces, bueno, hay que ir mejorando en muchas cosas todavía. Y por último, continuaremos ofreciendo una asistencia integral y profesional a todas y cada una de las víctimas del terrorismo. De manera cercana, pero sin engaños ni generando falsas expectativas a las víctimas. Muchas veces se dan unas noticias que generan falsas expectativas a las víctimas, como por ejemplo hace poco que vino una comisión europea a España a ver el tema de los casos sin resolver y nos llamaban, había titulares de periódicos como diciendo vino una comisión europea para resolver los atentados sin esclarecer. Y tuvimos muchísimas llamadas a la sede de víctimas diciendo menos mal que viene ya gente de Europa a resolver nuestros casos. Les teníamos que decir no se va a resolver nada. No vienen a resolver absolutamente nada porque primero no tienen competencias para ello. Y los que sí están intentando resolverlo y me consta dejándose la piel son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este país, que aunque los casos están prescritos o amnistiados, siguen investigándolos. Entonces, tenemos que dar una información veraz, pero sin generar falsas expectativas a las víctimas, porque al final, después de que se habían hecho ilusiones, decirles no te van a resolver absolutamente nada, es como un mazazo otra vez. Y hay que tener mucha sensibilidad con las víctimas, que como digo, pues a día de hoy no están bien psicológicamente. Quería también porque en algunos sitios donde lo digo para que veáis la situación de las víctimas del terrorismo hoy en día, quería detenerme en un punto que muchas veces no se ve. Las víctimas del terrorismo, después de los atentados, desde luego nos quedan secuelas físicas y psicológicas. Y esas secuelas muchas veces hace que no puedan seguir trabajando, que salgan del mundo laboral. Y a esas víctimas hay que volver a reinsertarles una y otra vez al mundo laboral, dándoles formación primero. A consecuencia de esto, porque cada noticia, cada acercamiento, cada homenaje, todo eso hace que la víctima vuelva a recaer otra vez, vuelva a salir del mundo laboral, hay que volver a reinsertarla. Todo eso hace que haya víctimas del terrorismo que a día de hoy les estemos dando desde la OBT unos cheques para supermercados para comprar alimentos de primera necesidad. Porque no es que no lleguen a fin de mes, es que no tienen para comprar alimentos de primera necesidad. Y eso a día de hoy está pasando. Por eso cuando me dicen ETA ya no mata, ¿qué hacéis aquí? Bueno, es que hay mucho trabajo por hacer. Porque, como digo, la condición de víctima del terrorismo no prescribe. Por eso seguiremos trabajando por la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Por ellos y por todos. Muchas gracias. Muy bien, pues los que podáis quedaros, el vino español está justo donde han puesto el café. Se habrán quedado frías las croquetas, pero tomaremos un poquito juntos. Eso es.